¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en vivo y en directo. Estamos arrancando la caja negra acá por Unicanal, 21:33, 18 grados la temperatura en Asunción. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Hola, Jorge, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien. Terminó el tema del juicio político. ¿Está sepultado? Así es. Por mayoría de votos, los colorados decidieron eso hoy. 43 colorados por el no, 36 liberales. Hubo una abstención. No menciono el tema del juicio político porque el discurso, como diría un colega, el eje discursivo de los de Colorado NTT o no de Colorado es dar vuelta a la página Y ocuparnos de la economía. y enfocarnos, ocuparnos de la economía, estos datos, estos números alarmantes que dan algunos economistas. Hablan incluso de que podríamos entrar en una recesión. Algunos ya hablan que técnicamente y técnicamente matemáticamente ya estamos, estamos en ¿no? una recesión. Que no vamos a crecer absolutamente nada. Y dentro de este tema nosotros decidimos encarar un tema que nos parece muy importante, sobre todo cuando se habla de la austeridad, de elaborar un presupuesto austero para el 2020. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué se hace, por ejemplo, para que el Estado mejore la calidad de las compras que realiza? Las famosas licitaciones públicas, que recuerdo y ya está con nosotros, vamos a desarrollar con él, por eso lo invitamos, una entrevista que tuvimos en la radio con Pablo Sey, actual director nacional de contrataciones públicas. La ley ya es vulnerable, la 2051 de contrataciones públicas, entonces los proveedores ya le pillaron La vuelta. la vuelta. Se ameritan cambios a la... Ameritan cambios, ¿verdad? Y aquello que una vez también habíamos hablado, los que están al frente de las unidades operativas de contrataciones de las instituciones. Cada ministro que llega lleva a su equipo. Algunos dicen que ese cargo tiene que partir ya de la propia Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Entonces eso también podría ayudar a mejorar, a que ya no se hagan los famosos pliegos a medida, etcétera, etcétera. ¿Y cuántos casos hemos escuchado también? Recogimos algunos Sí. casos para el informe de los famosos casos de compras de bocaditos. Son gastos suntuosos, exagerados en muchas instituciones públicas. Recogimos el caso de Senadis. Recordarás, hace unos meses atrás una persona estuvo ahí, incluso falleció, se reclama falta de medicamentos, de insumos. Sin embargo, hacen una licitación para compra de bocaditos por 500 millones de guaraníes. O sea, algo está mal. Otro ejemplo, Ministerio de Trabajo. También una compra así, Petropar, y lo que pasa con Petropar y otras instituciones públicas, el uso del PNUD como agencia paralela para puentear el trámite de licitaciones públicas. De todo eso vamos a hablar con Pablo Seite. Nosotros nos olvidamos dónde está la plata grande. Las IPS, binacionales. IPS, Y las binacionales, sí. Instituto de Previsión Social, que creo que también por las críticas eso... Terminó ahora Armando Rodríguez dice que él presentó su renuncia, ayer que él presentó su renuncia, porque para descomprimirlo un poco al presidente por las críticas que tenía o que tiene esa institución, principalmente con los procesos licitatorios. Ahí arrancó un sonado caso que tiene que ver con el tema de seguridad, etcétera, etcétera. Y 2 miembros del Consejo. Y 2 miembros del Consejo, que hasta ahora no hay titular de IPS. Hasta ahora no. Hasta ahora no. No hay designación todavía. Se especulan, pero no hay nada confirmado. Antes de presentarle a Pablo Sey, nosotros elaboramos un informe en relación a esto que mencionaba Cintia. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado para ahorrar, para mejorar las compras, evitar las licitaciones amañadas? Millones en bocaditos, licitaciones direccionadas, agencias paralelas. ¿Cómo poner freno al despilfarro? El Estado invierte unos 3.000 millones de dólares al año en compras públicas, cifra que equivale al 15% del Producto Interno Bruto. En lo que va del año, se registran 13,7 billones en ejecución de procesos licitatorios. Durante el 2018, se llegó a 14,6 billones. Estadísticamente es un avance importante en ejecución. Pero, ¿gastar implica gastar mejor? Reformular la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, a cuyas normas todos los proveedores y funcionarios ya le encontraron la vuelta, y así optimizar las millonarias compras del Estado,
sería una de las alternativas. La cantidad de dinero que paga el Estado en cuestiones superfluas o hasta suntuosas constituye sin lugar a dudas uno de los principales desafíos de los administradores públicos. Solo a modo de ejemplo, citamos algunos de los últimos casos. En la Cenadis, donde son frecuentes las denuncias por falta de insumos y medicamentos, se adjudicó el pasado 29 de abril la compra de buffets que podrían incluir pescados de mar y agua dulce, parrilladas y paellas de mariscos y un surtido de exquisitos postres, además de bocaditos salados, dulces y arreglos florales, cascadas de flores, arreglos con follajes, centros de mesa y decoración por 500 millones de guaraníes. El Ministerio de Trabajo licitó un menú especial por valor de 500 millones de guaraníes y Petropar consideró dar servicios gastronómicos económicos en Mauricio José Troche por valor de 1.200 millones de guaraníes. Solo son 3 de varios casos. Al margen de contrataciones, el PNUD se ha convertido en los últimos años en una cuasi agencia paralela de contrataciones del Estado paraguayo. Contratar a través de esta organización ha permitido a instituciones públicas esquivar los controles de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y encima ha obligado a pagar tasas porcentuales por los montos de los contratos. Unas 45 operaciones de adquisiciones, contrataciones de consultorías o servicios vía Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD ya fueron realizadas en el nuevo gobierno. El ritmo de operaciones al margen de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas continúa campante en instituciones como Petropar y los Ministerios del Ambiente, Hacienda, Educación y Desarrollo Social y hasta en la Corte Suprema. La modalidad permite evadir procesos públicos y obliga a pagar tasas del 5 al 7%. Pablo Sey, director nacional de Contrataciones Públicas, ¿cómo estás? Bien, muy bien, buenas noches a toda la audiencia, muchas gracias por el espacio. Bueno, director, el tema de contrataciones públicas, ahora uno se habla de trabajar en el presupuesto, mejorar la calidad del gasto. Cuando no teníamos la crisis política, el juicio político, se hablaba del tema, sobre todo cuando se presentó el proyecto de reforma tributaria, mejorar la calidad del gasto. Hablamos una vez en la radio y te decía, pero ¿por qué no está en agenda un tema tan determinante que tiene que ver cómo compra el Estado? Sí. Y los casos que hemos escuchado de licitaciones amañadas, de sobrefacturaciones, pliegos y bases y condiciones que se dibujan. ¿Por dónde tenemos que empezar? Tenemos que cambiar nuestra ley 2051 de contrataciones públicas porque esa ley ya es vulnerable. Yo pienso que el cambio de la ley no es el único factor que debe implementarse como estrategia para el combate a la corrupción en el ámbito de contrataciones públicas. El cambio de la ley es importante para reforzar cuestiones de transparencia, definir mejor todo lo que puede ser conceptualizado como conflicto de interés. No hay una definición clara de conflicto de interés y cómo tiene que ser analizado el conflicto de interés en general. Sector público, sector privado, dentro de la institución pública, entre funcionarios, lo que hace un funcionario en distintas etapas del proceso de contratación, eso no está definido en ninguna ley en nuestro país. Yo creo que más que una ley o que una reforma a la ley de contrataciones públicas, el capítulo conflicto de intereses en la gestión pública tiene que ser un tema transversal a toda la administración pública, con énfasis en contrataciones públicas. También tenemos que reformular los términos y la redacción de la ley 2051 en materia de funcionario público participante de un proceso licitatorio, ya sea como accionista, ya sea como integrante en alguna manera o ex integrante de alguna manera de una sociedad proveedora del Estado. Tenemos muchos casos en los cuales se estuvieron analizando situaciones en las cuales funcionarios públicos eran accionistas, eventualmente directores, que eso está prohibido, de empresas proveedoras del Estado. Todo lo que se refiere a las inhabilidades, a las sanciones, como sabrás, necesitan que sean definidas en la ley. Ese aspecto no puede cubrirse con reformas administrativas, con reformas de resoluciones o decretos. Tienen que ser temas fijados en la ley. Así que lo principal y fundamental, si queremos analizar la ley de contrataciones públicas, es el capítulo transparencia, sanciones e inhabilitaciones. El resto de las reformas, que sí tenemos que implementarlas constantemente, se pueden incorporar preferentemente por vía reglamentaria, o sea, por vía de decretos
por vía de resoluciones de la Dirección de Contrataciones Públicas. Creo que esa podría ser la vía para dibujar ese plan de acción necesario. Esto ya hay maneras de que agarre un parlamentario para darle fuerza, proyecto de ley, o necesariamente tiene que ser una iniciativa que surja, que parta de la institución a tu cargo? Ambas vías podrían ser válidas. Podría ser válida la vía de la iniciativa parlamentaria pura o la vía de la iniciativa de la misma Dirección de Contrataciones Públicas en coordinación con el vaso comunicador del Poder Ejecutivo en materia de contrataciones públicas, que es el Ministerio de Hacienda. Ahora, nosotros siempre trabajamos con el Ministerio de Hacienda en todo lo referido a la reforma normativa general, ya sea rango legal o rango reglamentario, y un elemento si bien ya fue comunicado en la prensa, pero podría ser la primicia, es que el Ministerio de Hacienda ya recibió la última versión del nuevo decreto reglamentario que conjuga toda la normativa que estaba fijada hoy día con rango de decreto. Estamos hablando de casi 15 decretos que de una u otra manera regulaban la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas. ¿Y qué reforma implica esto? Y primero, antes que nada, un orden normativo. Estamos hablando de que esto tiene que ser una actividad, por sobre todo comercial, donde se pelean por mejores ofertas. No tiene que ser una pelea jurídica, no tiene que ser algo parecido a un juicio, tiene que ser una pelea de quién presenta la mejor oferta. Aplicar un criterio comercial directo, ¿verdad? Más que nada. Apuntar hacia el comercio y no hacia el ámbito exclusivamente jurídico en el ámbito de las contrataciones públicas. Este decreto lo que busca es limpiar la cancha de obstáculos y de pequeñas trampitas que surjan por la dispersión normativa, en primer lugar. Segundo, facilitar la reglamentación de los distintos tipos de procedimientos de contratación pública para que la misma Dirección de Contrataciones Públicas pueda regular y acomodar esos procedimientos a la dinámica del mercado y a lo que tenemos hoy día disponible en el mercado de las compras públicas para buscar mejores ofertas siempre. Y tercero, como les decía, aparte de ordenar y dinamizar, sería encontrar pequeñas alternativas a nuevos tipos de contratación. Te digo, más que pequeñas, nuevas alternativas a otros tipos de contratación, como por ejemplo la compra consolidada. La compra consolidada es un mecanismo que permite sumar las necesidades de distintas instituciones públicas, pero sumarlas con precisión y hacer un único proceso licitatorio para desburocratizar y para aprovechar la economía a escala. La lógica de la economía te dice cuanto más compras, menor precio unitario tendrías que encontrar. Y la lógica te dice que si juntas todas las compras, por ejemplo, como sería el plan piloto, juntamos 5 productos del Ministerio de Salud y del IPS, tomamos nota precisa de sus necesidades con toda la logística que ello conlleva y lanzaremos probablemente en el siguiente mes el primer proceso de compra consolidada. Ahí, por ejemplo, discúlpame, para no perder, nomás porque no esté acá. A propósito, porque no está en nuestro tema de hablar, esto que mencionábamos hoy, en el enfoque de hoy, en Hoy Digital, lo de la entidad binacional de Hacienda está. Entiendo que las binacionales no se rigen por la 2051. Pues ahí tenés el ejemplo de esto, que es escandaloso lo que hizo la administración de Nicanor Duarte Frutos con la compra de las motocicletas. Que tratamos acá en la Caja Negra hace unas semanas atrás. No, hace un mes más. Un mes. Porque hicieron una licitación en enero para comprar 100 motos, pero después terminan comprando 300 motos y alegan urgencia y compran de la misma empresa proveedora alegando la urgencia y porque ya en enero hicieron una licitación y terminaron comprando 300 motos. Entonces los otros proveedores te dicen, si yo sabía que iban a comprar 300 motos, bajaban el precio iba a ser distinto, ¿verdad? A propósito, nomás como ejemplo, eso que decís, cómo se puede, cómo el Estado siempre puede ahorrar. Pero hoy, como están dadas las cosas, me da la sensación de que siempre se ingenian para, con el perdón del término, ¿verdad? Para joderle al Estado, ¿verdad? La respuesta general a cómo mejorar un sistema de compras públicas, no importa en qué país estemos, cuál de los mecanismos de las distintas instituciones públicas sean, la respuesta general es mejorar la competitividad, lograr que se presente mayor cantidad de ofertas. No lo digo yo, lo dice el Banco Mundial en su informe de diciembre del 2018. Dice, a partir de 4 ofertas, los precios bajan 6%. ¿El promedio cuál es en nuestro caso, director? Lastimosamente, nuestro promedio dista del ideal. Estamos en apenas 2,6% de promedio. Eso significa, si sumamos la cantidad de ofertas recibidas y la dividimos a esa suma entre la sumatoria de cantidad de procesos, incluyendo las contrataciones por vías de la excepción donde hay una sola oferta, el resultado va a ser 2,6. Es decir, por 1,6
hacemos todo este embrollo. No, tenemos que mejorar, tenemos que llegar por lo menos a 4. Hoy día estamos encarando en forma distinta la cuestión de la redacción de los pliegos. Vi que el informe inicial hablaba de los pliegos. Tradicionalmente, y siempre va a ser así, redacta el pliego la institución pública compradora. Claro. Pero lo que estamos haciendo es focalizarnos en cuáles son los puntos del pliego que causan problemas a nivel de protestas, a nivel de eliminación de la competencia, y más que crear redacciones jurídicas complejas para insertar en los pliegos, nos fijamos en los parámetros que causan los problemas. Ya vemos que la fórmula del ratio financiero no es el problema. El problema, por ejemplo, puede ser el valor que le ponen al ratio financiero aceptable en una empresa, el nivel de endeudamiento, el capital disponible de la empresa, y con eso se va limitando la competencia y se va preseleccionando sin competencia real a quien quieran contratar. No vamos a dejar que esto pase, y lo que estamos haciendo es trabajar, casi filosóficamente hablando, en la misma forma que ustedes están trabajando para presentar el informe que vimos al comienzo, con el sistema de datos. Lo que yo vi al comienzo del programa me pone muy contento, independientemente de que las noticias puedan ser no muy buenas, me pone muy contento porque veo que el periodismo nacional está volcándose hacia el periodismo de datos. Eso significa que todo el esfuerzo que estamos haciendo en ciertas instituciones, por ejemplo la Dirección de Contrataciones Públicas, de transparentar datos, de no solamente poner el PDF, de ya poder poner sistemas de búsquedas inteligentes de datos, en este caso de licitaciones públicas, es aprovechado por toda la ciudadanía. Hay que decir sobre el punto, director, que la página web de Contrataciones Públicas es un ejemplo para todas las instituciones públicas del país. Tenés datos abiertos disponibles con una facilidad impresionante para cualquier ciudadano. Nosotros tenemos la certificación de la Open Contracting Partnership, que es una ONG internacional que se dedica a verificar el nivel de apertura de datos de administradores de licitaciones públicas, y la certificación es que el 100% de los datos estructurados están bien cargados, actualizados y reflejan la realidad del origen del dato. Acá tengo un copiatín que dice, a ver por dónde empiezo. UOC, eso que mencionábamos hace rato. ¿Es posible que los titulares de la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas designe la institución a tu cargo, o necesariamente el nuevo ministro nombrado tiene que ir con el amigo para ponerle ahí en un cargo tan importante? En el sistema legal actual es decisión absoluta y única de la máxima autoridad de cada institución, siguiendo todos los procesos de incorporación de funcionarios públicos. Incluso depende de cada institución pública y cómo está organizada, si esa unidad de contrataciones públicas es considerada, en cuanto a su máxima autoridad interna, como un cargo de confianza o no. Ahí lo ya empezamos mal, convengamos. El famoso caso de este comandante de la Policía Nacional con el tema de los combustibles. ¿Te acuerdas? Sí. La administración anterior que saltó gracias a la tarjeta de Petropar. Llega el nuevo comandante de la policía, está el de la UOC, que es un monstruo ya, con la experiencia de cómo se manejan las licitaciones, quiénes son los proveedores amigos, y le dice, esto tenemos que hacer. Y entonces ya ahí creo que ahí hay un esquema, exactamente. Eso tenemos que quebrar, director. Dentro de las posibilidades legales estamos trabajando muy agresivamente en quebrar ese tipo de situaciones. ¿Cuáles fueron las acciones, yo te diría, atrevidas que implementamos hasta ahora desde la Dirección de Contrataciones Públicas? Atrevidas porque quiebran el status quo de 14 años de aplicación de esta ley a través de las UOC. Diseñamos un sistema de profesionalización de las personas que están a cargo de las UOC. La primera medida en enero fue deshabilitar todos los códigos de acceso, porque básicamente toda la comunicación con las unidades operativas de contratación es electrónica. Eso conlleva la necesidad de tener un código de acceso desde las unidades operativas de contratación al sistema de compras públicas. Lo que hicimos fue cortar ese acceso hasta identificar a todas las personas que portan esos códigos de acceso. A partir de ahí supimos quiénes están con esos códigos, con nombre y apellido, identificación plena, quiénes están con esos códigos activos. Y el segundo acto pasó a ser la profesionalización de esas personas con acceso directo al sistema. Primero vienen las pruebas evaluativas para obtener la brecha entre lo que deberían conocer y lo que conocen de manejo del sistema de compras públicas, y luego vienen las evaluaciones periódicas con nivel de aprobación mínimo requerido para que se vuelva a habilitar ese código de acceso al sistema. Es decir, vamos a tener
a personas profesionalizadas en el uso del sistema de contrataciones públicas. No es la brecha, no es, perdón, la solución absoluta, pero es un ataque al fenómeno que estás mencionando. No podemos decidir quién va a estar sentado en ese cargo, pero sí podemos poner las reglas respecto a lo que tiene que conocer esa persona en el importantísimo cargo de la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas para manejar el sistema. ¿Cuál es el poder real que tienen ustedes? Por ejemplo, hay una denuncia que funciona muy bien, esta denuncia que se reserva a quien le reservan al denunciante, interviene contrataciones públicas. Pues yo suelo ver la resolución de contrataciones públicas al Ministerio de Educación y Ciencia, compra de computadoras, recomienda. Entonces yo agarro al ministro y digo, me recomienda, pues no me está obligando, no me pide, no me exige. Igual yo sigo con cuántos casos hemos visto de proceso licitatorio que siguieron pese a la sugerencia, recomendación que hace contrataciones públicas. Sí, en una primera etapa, ante la apertura del proceso, ya sea de denuncia, ya sea de protesta, la Dirección de Contrataciones Públicas en el 100% de los casos recomienda la suspensión del procedimiento como primera medida. Si el proceso recomienda. Si el proceso no es suspendido y de la lectura de la denuncia o de la protesta o del análisis de la situación se detectan situaciones o se detectan elementos que comprometerían el patrimonio del Estado de continuar con el procedimiento, la misma dirección ordena la suspensión, que se da en la menor cantidad de los casos, ahí ya la dirección ordena la suspensión. Lo ideal y lo que siempre buscamos es que la decisión final, ya sea de la materia denunciada o de la materia protestada, se dé antes de que se presenten las ofertas o de que se requiera la provisión del bien en cuestiones imprescindibles para el Estado. Pero como no siempre se puede dar ese tiempo de respuesta o esa rapidez de respuesta de la dirección, en ciertas ocasiones nos vemos obligados a ordenar la suspensión también, aparte de eventualmente los casos que mencionaste de recomendación. ¿Cuántos son los contratos que tiene el Estado? Al año el Estado firma aproximadamente 20.000 contratos. Estamos hablando de administración central, entes descentralizados, gobernaciones y municipalidades, también empresas públicas. Los únicos entes públicos que no se encuentran dentro del ámbito de la ley de contrataciones públicas son las binacionales, Itaipú y Yacyretá. Salta, Cintia, por ejemplo, una denuncia, una licitación, y lo primero nosotros decimos, ¿qué hizo contrataciones públicas? Vamos a decir 20.000 contratos en un año con 250 funcionarios. Revisan, pasa por contrataciones por una cuestión de formalismo, de que se suba al portal nomás. Ustedes realmente los 250 miran, revisan. Triplicando los esfuerzos en materia de recursos humanos, en materia de recursos financieros, en materia de recursos materiales, que fueron siendo asignados a la Dirección de Verificación Contractual, que es el área de la Dirección de Contrataciones Públicas que verifica in situ los contratos. Se pueden llegar apenas a 110 contratos verificados al año. Eso no es suficiente, claramente, respecto a los 20.000 contratos firmados al año. No somos la única institución pública que controla la ejecución de los contratos, pero lo que hicimos, continuando la gestión que se desarrolló también en la administración anterior al respecto, fue desarrollar un sistema de seguimiento de la ejecución contractual, un sistema de seguimiento de contratos que está hoy día disponible la información de ese sistema en el portal electrónico y monitorea el 100% de los contratos firmados por el Estado. El sistema fue implementado hace aproximadamente 5 semanas, ya tiene incorporados más de 1.100 contratos. Hay un plan de incorporación de las distintas instituciones y los distintos contratos firmados, y este sistema se basa en la responsabilidad asignada al funcionario de cada institución pública que debe administrar ese contrato y tiene que cargar los índices de cumplimiento del contrato y la documentación respaldatoria del cumplimiento de ese contrato. Petropar fue una de las entidades que más colaboró en la incorporación de este sistema dentro de su institución, y yo siempre muestro esto cuando van a mi oficina y les enseño cómo llegar incluso hasta el documento que demuestra que la carga de alcohol absoluto fue entregada en tal portón de la planta de Petropar, el chofer de ese camión era fulano de tal y la carga fue recibida por tal funcionario de Petropar. Todo eso figura en el sistema de contrataciones públicas hoy día y es de acceso 100% público. No es un acceso reservado para autoridades o para cierto nivel de usuarios, no, es 100% público. ¿Eso en el gobierno anterior o ahora? Eso se lanzó ahora, ya comenzó a trabajarse en el gobierno anterior. ¿Con Patricio Zamudio? Sí, a ver, estamos hablando de que todas las instituciones públicas fueron incorporadas al sistema de seguimientos de contrato
y tienen un cronograma de incorporación de cada uno de sus contratos, ¿verdad? Hoy día tenemos aproximadamente 60 instituciones públicas ya con sus contratos cargados. A fin de año vamos a llegar a todas las instituciones de la Administración Central. ¿Por qué hacemos una incorporación paulatina? Porque es un sistema que requiere capacitación, requiere un tiempo de carga. Y en el plan piloto estuvo la ANDE pidió ser excluida del plan piloto, lastimosamente, pero bueno, ya tendrá su incorporación en el siguiente mes. El Ministerio de Obras Públicas también se incorpora en el siguiente mes, entonces el caudal de información que ofrecemos a la ciudadanía va a ser muy grande. ¿Esta incorporación de los entes públicos directos a este sistema de seguimiento de ejecución de contratos es obligatoria o no? Sí, es totalmente obligatoria, también va a estar vinculado al sistema de pagos, entonces la información va a ser totalmente cruzada y cruzable por cualquiera que quiera ver lo que está pasando con su dinero, que es el dinero de la ciudadanía. Y tengo entendido que funciona con un sistema de alertas, ¿no? Sí, el sistema de alertas es una nueva tendencia en toda la administración pública, las red flags que le dicen en materia de datos abiertos. La idea es que las instituciones públicas tengan todos sus datos estructurados y que esos datos produzcan información. Esas informaciones levanten alertas, que son las alertas rojas que estás mencionando. Hoy día tenemos 3 alertas rojas ya diseñadas y también están puestas. ¿Y ustedes tienen potestad para intervenir en esos casos de alerta o Exactamente. o no? Las alertas rojas lo que hacen es levantar advertencias de que algo podría estar mal. No significan que automáticamente está mal lo que señalan. Si automáticamente está mal, es que el sistema está mal diseñado y deja pasar esa irregularidad. Bueno, tenemos que hacer una pausa, tenemos varios temas, tenemos que hablar de Tribunal de Cuentas, que muchas empresas no le dan pelota a las inhabilidades de contrataciones públicas, PNUD, Sí. UNOPS. Después me dicen acá, preguntarle a Pablo de qué sirve la ley 2051, si la ley no garantiza la calidad y el precio de las contrataciones. Y después lo otro, que yo me acuerdo cuando en el gobierno anterior arrancaste al frente de contrataciones públicas, se había diseñado, o había un plan, el tema del almuerzo escolar. Podemos ver productores de tomate que estén desesperados, que no puedan vender sus productos y yo digo, no puede esa cantidad de tomate ir a las escuelas ahí en ese departamento de Caguazú, que los chicos, no sé, almuercen ensalada de tomate, no puede ser, algo se tiene que hacer al respecto. A la vuelta de la pausa, ya venimos. Bueno, seguimos en la Caja Negra, estamos hablando con el director nacional de Contrataciones Públicas, Pablo Seix. Una vez en la radio me dijiste, yo digo, ¿cómo hay empresas inhabilitadas por contrataciones públicas? Empresas proveedoras que incumplieron el contrato, la empresa tiene que ser castigada. Y se vuelven a presentar a No, pero licitaciones. recurren al Tribunal de Cuentas, creo que hay más de 120, no sé si es un número bajo, números más, números menos. Empresas inhabilitadas por contrataciones públicas recurren al Tribunal de Cuentas, consiguen un amparo y deciden presentando las otras licitaciones. ¿Cómo se evita eso? Bien, forma de evitar no existe porque depende de la acción ante el Tribunal de Cuentas o ante cualquier órgano judicial que el afectado por la sanción o el inhabilitado decida imprimir, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar que el Tribunal de Cuentas otorgue medidas cautelares o que a través de amparos eventualmente puedan llegar a obtener algún tipo de orden de no inhabilitar a la empresa y fundamentar muy sólidamente las decisiones respecto a las inhabilitaciones en primer término? Y ahí tenemos todo un proyecto ya implementado de cambio de las resoluciones del área jurídica de la Dirección de Contrataciones Públicas. Cambiaron visualmente, cambiaron la estructura de justificación e incorporan, dicho sea de paso, la firma digital, ya no imprimimos nada, ¿verdad? También una mejor defensa de los intereses institucionales de la Dirección de Contrataciones Públicas, en este caso, ante el Poder Judicial, en caso de que haya contiendas, pero no hay mucho que se pueda hacer dentro de la institución para... Y el castigo para el que incumpla, imagínate lo que es que se comprometa una empresa proveedora a proveer tal cosa y no lo cumpla y después se presenta como si nada pasó de vuelta a la misma licitación en la misma institución. En este gobierno tuvimos un cambio de timón al respecto bastante interesante. Nunca se había aplicado el artículo 40, inciso E, de la Ley de Contrataciones Públicas, que dice que aquellos que están en retraso con la entrega de bienes, servicios u obras en una institución no pueden presentar ofertas en esa misma institución. Nunca se había aplicado ese artículo en ninguna institución pública
durante 15 años de aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas, y el Ministerio de Obras Públicas por primera vez el mes pasado aplicó en la licitación, si no me equivoco, en la licitación de la construcción de centros penitenciarios ese criterio. Eso yo creo que va a disminuir también los riesgos que existen en contratar o contratistas que estén ya en mora, proveedores que ya estén en mora, y eso tendría que disminuir la cantidad de contratos incumplidos y a su vez las situaciones de juzgamiento para posteriores inhabilitaciones, ¿verdad? Pero es un tema fundamental que el Estado en general y la Dirección de Contrataciones Públicas en particular en este caso siempre mantenga los ojos alertas de cualquier caso que caiga en el ámbito judicial. Director, a mí me gustaría hacer énfasis en eso que usted mencionó, lo de las compras consolidadas. Creo que es un mecanismo real y efectivo para ahorrar dinero por parte del Estado. En primer lugar, ¿en qué áreas se van a aplicar y cuánto dinero se podría ahorrar con eso? Bien, el plan piloto que estamos implementando ahora se está haciendo en un proceso de suma de necesidades del Ministerio de Salud y del IPS. Son 5 productos apenas los que consolidamos, porque es un plan piloto: guantes, jeringas, gasas, tapabocas y sueros, si mal no recuerdo. Y si no son esos productos, son productos similares en cuanto a su para ambas instituciones. Para ambas instituciones. Sumamos las necesidades de un periodo determinado de tiempo, se especifica la logística y entonces se hace un sistema de una única licitación organizada por la Dirección de Contrataciones Públicas. Se utiliza una plataforma electrónica muy similar a lo que ya se tiene vigente, que es el convenio marco, una compra en pantalla básicamente. Entonces las instituciones incorporadas a la compra no tienen que hacer una licitación cada una, un único proceso. Va a ser un sistema que va a permitir la emisión de órdenes de compra electrónicas, en este caso desde el Ministerio de Salud y desde el IPS. La orden de compra electrónica va a tener una repercusión financiera en el sistema de administración financiera y el sistema institucional de cada una de estas dos entidades, y va a ser recibida por el proveedor designado. Hay también una previsión de que exista más de un proveedor por cada rubro para que no exista un riesgo muy alto de quedar desabastecido en caso de que el proveedor por A o B motivo no pueda cumplir el contrato. Pablo Sey, director de Contrataciones Públicas, mira este video que vamos a compartir ahora. Algo se tiene que hacer. Yo me acuerdo del proceso simplificado. No puede ser. Ponemos el video, por favor. Estos productores de tomate que tengan que tirar sus productos, teniendo tantas escuelas pobres en el departamento de Caguazú. A ver. Tomate se hago que vaya foto subir. Hasta que ella mi hija guapa allí está con años en Iguazú. En vez de que ya vendeja o caruese al revés, hablar Iguazú o abatico y ya con tomate. Y ya hacía mi se mi pesquisa oye se a mi seguridad a veces a ver aduana delito económico de marina umia se ando le coi moral da y paraguayo se añan de paraguayo producción dos proteger de ese unos cuantos sin perver y bolsillo pero antes de escuela oye contendas a pisar paraguayo proteger más y producción superior allá para ellos bandido me hace hoyo para cárcel. Uy, la gente ojo para la tomate. Ano ahorita años esta no uta curija de Iguazú a ver. Este es un productor de Caguazú. Ayer cerraron ruta. ¿Qué se puede hacer? No sé si está es tu responsabilidad. Ellos hablan del contrabando. Hoy hablaba con el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados. Están dispuestos a comprar, dicen, pero ellos están pidiendo 4.000 guaraníes el kilo. El ministro de Agricultura y Ganadería dice 2.500 podemos pagar, con esa plata ni siquiera cubren sus gastos. Pero vemos a este productor de tomate paraguayo, campesino, trabajador, tirando a los cerdos porque no puede vender. Y sin embargo tenemos casos, escuelas, pobres, niños que no tienen almuerzo escolar. Algo tenemos que hacer, director. Duele ver eso. Y voy a tratar de contestar fríamente porque realmente duele ver esas imágenes. Yo siempre dije, en Sudamérica, no solamente en Paraguay, es inmoral que alguien pase hambre con la abundancia que tenemos. Esto es cuestión de gestionar bien toda la riqueza que tenemos, ¿verdad? Y ese es un ejemplo.
Voy a tratar de ser lo más frío y centrado en mi ámbito para dar la respuesta a esto que vimos. El sistema de compras públicas en el país todavía tiene espacio para seguir consumiendo producción nacional. Hoy quité las estadísticas de compra de tomate en los últimos años y aproximadamente se compraron 8.000 millones de guaraníes de tomate en los distintos procesos de compras públicas. ¿Por año? No, en los últimos 3 años. Los últimos 3 años. En los últimos 3 años. En promedio, en los últimos años, desde que se implementó la alimentación escolar, el Estado paraguayo invierte cerca de 200 millones de dólares en alimentación. Por eso digo que hay espacio para seguir consumiendo producción nacional. Es una cuestión de organizar bien la logística, organizar bien quién, cuándo y dónde se puede consumir. Un ejercicio muy interesante en una situación parecida se hizo este año con la entrada en vigencia de la ley de la incorporación de la banana a la alimentación escolar. Sí. Hay una cantidad X de bananas, no recuerdo si son 2 o 3 por semana que se tienen que incorporar y creo que, como le decía a mi equipo de trabajo, vamos a pasar al frente a la historia porque fuimos los primeros funcionarios de contrataciones públicas que levantamos un corte de ruta. Cuando en mayo tuvimos cortes de ruta del sector gremial de los bananeros porque no se implementaba esa ley, se pudo implementar esa ley, el Estado estaba comprando ya más de 10.000 millones de guaraníes de banana este año, ¿verdad? Un ejercicio similar se tendría que hacer ahora con los productores de tomate, ver dónde hay espacio en el sistema de compras públicas, en los procesos de alimentación, principalmente en los procesos de alimentación escolar que están muy descentralizados, para incorporar esta producción ociosa hoy día, independientemente a todas las otras aristas como el combate al contrabando, las posibilidades de industrialización, etcétera, etcétera, que también pueden ser impulsadas por el Estado. Abrazando a mi compañero de la radio y acá de Unicanal, Benito Fleitas. Yo soy gobernador de Caaguazú, le digo, vení productor, acá tenemos 20 escuelas necesitan almuerzo escolar. Denme su producto para que no estén tirando. No sé, todos los días ensalada de tomate, no sé con qué a los chicos. Pues, podemos ver en el 2013, ese mismo tipo de comentarios escuché yo del Consejo de Gobernadores. Entre el Consejo de Gobernadores y la Dirección de Contrataciones Públicas no había buenas relaciones. Fui a una reunión del Consejo de Gobernadores y les pregunté a todos los gobernadores en ese momento qué esperan de la dirección. Y por supuesto la respuesta fue, quiero que resolver esa protesta, quiero este código de contratación. Simplificar el proceso también, sí, ¿no? Pero quiero saber qué esperan del concepto de contratación pública. Y por ahí recuerdo que dijo el gobernador en ese entonces de Boquerón, Edwin Paus, dice, yo tengo carne y leche para forrar el Paraguay, literalmente son esas palabras, pero tengo que comprar leche para mis escolares de una distribuidora que está a 700 kilómetros de distancia. Entonces dije, denme una semana y vuelvo con la posible solución. Y en una semana apareció el entonces decreto 1056, que era el de compra simplificada de productos de la agricultura familiar. Es no una solución, sino una herramienta de trabajo que hoy fue modificada, pero sigue vigente con otro número de decreto, no recuerdo cuál es. Y ese proceso de compra simplificada de productos de la agricultura familiar permite que, por sobre todo las autoridades zonales, trabajen para evitar este tipo de situaciones, tengan información sobre la capacidad de producción de su zona, analicen qué pueden consumir esas mismas autoridades zonales y disminuyan este tipo de situaciones que estuvimos viendo en el video. Otro tema. Instituciones públicas, esto no es nada nuevo, no pasa ahora. Yo me acuerdo, hemos hecho varias denuncias en los diferentes medios donde estuvimos. Es como que le quieren puentear a contrataciones públicas. Y hay una ley que les habilita, que viene en la época de la dictadura, la posibilidad de que yo decida mis procesos licitatorios estar sujetos a la 2051 o a organismos internacionales como UNOPS y PNUD. Eso es legal, es cierto, pero convengamos que a mí me da la sensación de que algunas instituciones usan eso para puentear las contrataciones públicas. ¿Se tienen estadísticas, director, de cuántas instituciones han implementado hasta ahora por lo menos esos procesos en este gobierno? Si existen estadísticas, estarían dentro del ámbito del Ministerio de Hacienda, porque justamente al estar fuera de la ley de contrataciones públicas, nosotros no tenemos información. Más que hacer o volver a contrataciones que se rijan por el sistema de contrataciones públicas, es un interés de la dirección que los datos y la información de esas contrataciones lleguen al público. Entonces lo que estamos haciendo a partir del último trimestre sobre todo es suscribir acuerdos
con las entidades administradoras de programas como la OEI, el PNUD recientemente, para que publiciten sus procesos de contratación y sus contratos a través del portal de contrataciones públicas. Pero hacen el contrato final nomás ya, no todo el proceso. Claro, ¿verdad? y lo que nosotros ofrecemos es la plataforma para que puedan publicitar todo el proceso de selección, con sus reglas, que nosotros no criticamos sus reglas, lo que solicitamos o recomendamos es nuestro sistema, usando terminología marketinera, es top of mind en búsqueda de información sobre compras públicas. El que busca una información sobre un contrato público va primero al portal de contrataciones públicas y después se da cuenta de que no se rige o es otro sistema de contratación. Entonces, aprovechando esa presencia que tiene nuestra página web de la Dirección de Contrataciones Públicas en el mercado de las compras públicas, nosotros abrimos a que entidades que no rigen sus compras por nuestra ley igual puedan utilizar como medio de publicidad. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo publicitan sus procesos completos y sus contratos en el portal en el capítulo Contrataciones Excluidas. Nosotros no miramos, no controlamos, pero sí transparentamos la información, que es un elemento muy importante. Subasta electrónica en la baja, famoso subasta electrónica en la baja. Sí. Un caso puntual, un ministerio, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicación. Una empresa se presenta y ellos pasa un puente en un departamento central. Y la empresa, una de las empresas proveedoras me dice, este puente cuesta 2.500 millones, un puente bueno. Y se presentan 6 empresas. Y un consorcio tira un precio 1.500 millones. Me dice, imposible que haga un buen trabajo. Claro que te puede hacer, sí, pero que te haga un buen puente es imposible. Sin embargo, el criterio del ministerio es, ¿qué empresa presentó el precio más bajo? Y le dan a esa empresa. ¿Cómo se puede determinar también la calidad de lo que el Estado va a contratar, más allá de mirar solamente el tema precio? En materia de precio y de cuánto abajo puede ir mucho, a mi parecer es demasiado, hasta 30% abajo del precio de referencia, y a partir del 30% abajo del precio de referencia no está descalificada la oferta, pero sí es obligatorio que ese oferente explique sus componentes del costo, a los efectos de que la comisión de evaluación pueda determinar si es razonable o no que con ese dinero ofertado o con ese precio ofertado pueda cumplir. En materia de obras públicas los precios referenciales son bastante estructurados, ¿verdad? O sea, nadie puede mentir sobre qué material hace falta para hacer tal o cual tipo de obra, y los precios son muy conocidos en el mercado de los componentes, incluyendo mano de obra y otros. Entonces, alguien que esté muy por debajo del precio de referencia corre riesgo de que su oferta sea descalificada porque no resulta seria o no resulta razonable en cuanto a posibilidad de cumplimiento. Pero yendo a una respuesta más amplia, en cualquier sistema de compras públicas, la cuestión más compleja es balancear 4 elementos: celeridad con transparencia, calidad y costo. Son básicamente 4 elementos de esos móviles que están sobre las cunas de los bebés todo el tiempo así inestables. Así hay que poner esos 4 elementos y todo el tiempo se están moviendo. Le das más fuerza a la calidad en una compra pública, te sube el precio. Le das más importancia a que sea el precio más barato y muy probablemente te baje la calidad. Entonces, balancear eso conlleva, primero y ante todo, una buena planificación. Comprar a última hora es sinónimo de comprar mal. Ese informe del Banco Mundial que mencioné hace un rato, de diciembre del 2018, te dice lo siguiente: si das menos de 40 días para la presentación de una oferta, tenés posibilidades de que suban hasta 6% el valor de los precios. Claro, hay riesgo, el contratista y el oferente suman los riesgos al Estado. Entonces, la idea que teníamos de que el mejor sistema de compras públicas es el que menos tiempo necesita estar expuesto en el pliego es falsa. Cuanto más tiempo le demos al contratista o al oferente de preparar su oferta, mejor. Primero, planificación. Segundo, análisis de qué realmente necesitamos. Para ir redondeando, a ver, sí, ¿qué es este tema del catering que hicieron, que lograron, que me parece una de las pocas gestiones de este gobierno? Bueno, un elemento muy importante respecto al ahorro logrado, respecto al cuidado del recurso público y evitar gastos superfluos que se tomó hace muy poco tiempo atrás, probablemente pasó desapercibido por las noticias políticas porque coincidió la emisión del decreto con el inicio de la situación política que culminó hoy, es la implementación de un decreto que impide llevar adelante nuevos procesos de catering y de compra de útiles de oficina. Analizando lo que estaba pendiente de llamarse con esos rubros, el Estado deja de gastar 63.000 millones de guaraníes. Hablamos de los famosos bocaditos, director. Bocaditos y útiles de oficina no imprescindibles. 10 millones de dólares. Sí.
a partir de este mes del año y solamente para el año 2019. O sea, si aplicamos estas políticas de austeridad realmente, vamos a reducir mucho más dinero del que O sea, hoy probablemente el Estado en mirábamos. compras, siguiendo un poco la línea de lo que nosotros queremos mostrar hoy, ¿verdad? Sí. Austeridad y mejorar la calidad del gasto público en catering, en servicios de catering y compra de útiles escolares, se 10 ahorraron 10 millones millones de dólares. Sí. Con una decisión de no comprar más servicios de catering o no contratar más servicios de catering y útiles de oficina. Este tipo de análisis debería ser realizado como una planificación constantemente por parte de cada institución pública. ¿Qué realmente necesito comprar? ¿Verdad? Esto conlleva, por supuesto, una cultura distinta respecto a la responsabilidad en la administración del patrimonio público, pero también nos muestra que existe una necesidad de un control en la gestión de las instituciones públicas. Me dirás, ¿ustedes no tienen ese control? No, nosotros no decidimos qué compra y qué no compra una institución pública. Habían hablado del caso de seguridad de IPS, por ejemplo. El principal reclamo que recibíamos en contrataciones públicas es cómo dejan que se contrate ese valor de seguridad. Eso no es una potestad de la Dirección de Es Contrataciones una necesidad que Públicas. determina la institución. Es una necesidad que determina la institución. ¿Verdad? Entonces, por eso digo, hace falta primero culturizar a cada administrador de la política de austeridad y segundo, crear sistemas de monitoreo de la gestión sobre rubros específicos y utilizando por sobre todo toda la tecnología que hoy día está vigente. Sí, qué importante es que eso parta también del Ejecutivo, ¿verdad? O pusiste el ejemplo hace rato de Petropar, que están trabajando, no sé, de manera coordinada, pero ahí vimos el fin de semana el despilfarro, contratar un avión de la Fuerza Armada para llevar modelos. Y es también Petropar una de las instituciones que... infantil, ¿verdad? Exacto, es también Petropar una de las instituciones que Claro. más utiliza el PNUD como sistema de contratación. Claro. Hay varios temas, no tenemos más tiempo nomás. Muy interesante siempre, Pablo, hablar contigo. Yo creo que, yo siempre digo, uno de los pocos que entienden cómo funciona el sistema, pero hay que ajustar tantas cosas, ¿verdad? Esta imagen que vimos, decime si no da pena lo del productor de Caguazú. Esto realmente te hace sentir culpable de Sí. que no estás haciendo un trabajo completo. Sí. Es así, Falta golpea muchísimo mucho todavía. y que en el Paraguay se estén tirando alimentos, realmente te tendría que producir un cuchillazo en, Sí. en el corazón y decirte tengo que trabajar mejor. Es así. Pablo, sí, gracias por tu tiempo. Gracias muy a amable. ustedes. Nosotros vamos a la pausa. A la vuelta, ¿se puede hacer un SUT en Asunción? Es lo que vamos a hablar con el ingeniero Pablo Callizo, que nos va a visitar ¿Es acá en el posible estudio. eso? Él hizo un plano y publicó vía Twitter en su cuenta de red Bueno, social. nos cuéntanos a la vuelta de la pausa. A la vuelta Vamos a de la ver pausa. con Ya él. venimos. Alternativa de transporte luego del fallido Metrobús. Plantean subte en Asunción. Hoy el proyecto Metrobús está paralizado y seguimos sin contar con alternativas al pésimo servicio de transporte público, y es por eso que tantos optan por usar sus propios vehículos, lo que genera una congestión terrible en el tránsito. Aquí se habló sobre la instalación de un teleférico que conecte a Asunción con el área metropolitana como alternativa viable, y desde el gobierno se encararon los primeros estudios técnicos. Pero ahora surge como opción tener subte en Asunción. ¿Cuáles son las posibilidades reales de que eso se concrete? El ingeniero civil Pablo Callizo, a través de su cuenta en Twitter, publicó el esquema de lo que podría ser una red de transporte subterráneo y lo que implicaría su materialización. El proyecto del ingeniero Callizo contempla 9 líneas comparadas específicas según los corredores más importantes de la ciudad. La primera línea sería Eusebio Ayala, luego Mariscal López, la tercera Madame Lynch en toda su extensión, la cuarta España Fernando de la Mora, la quinta línea Artigas Félix Jugado, la sexta Sacramento Choferes del Chaco, General Santos sería la séptima, Brasilia y Bruno Guyari la octava, y la última línea San Martín República Argentina. Al ser consultado si es posible debido al tipo de suelo que existe en la ciudad, mencionó que eso influye. El problema que se tiene es el agua subterránea, así como también la ausencia de desagües pluviales, ya que afectan lo económico. Eso significa una buena planificación e inversión para lograrlo. Debido a la lluvia de interacciones positivas que generó su publicación, aclaro que hasta ahora no pasan de ser simples gráficos
y que depende de las políticas públicas que se puedan impulsar desde el gobierno. Ante esta propuesta, la pregunta obligada es: ¿cuánto tiempo más pasará para tener este tipo de transporte y descongestionar horas y horas de tráfico diario? Mientras tanto, desde el MOPC, luego del costoso y fracasado plan del Metrobús con modalidad de transporte cerrado, anunciaron la implementación de un sistema abierto, es decir, con buses convencionales, paradas bajas y carriles alusivos también en el medio de la avenida, como los que funcionan en Buenos Aires. Con la ejecución del sistema argentino, se deberán demoler las paradas que fueron construidas por Motangil, las cuales están preparadas para los buses altos con puerta a la izquierda. Asimismo, con este sistema, se disminuirá la cantidad de afectaciones en todo el corredor. El gerente de reconversión urbana y Metrobús, Oscar Stark, menciona que en el caso de Paraguay, se podrían utilizar las flotas de buses que hoy forman parte del sistema de transporte, las que fueron renovadas. En otras palabras, solo cambiará el tipo de transporte a implementarse. Desde el MPC nos dicen que estaremos cerrando los conceptos finales, tema Metrobús. Ok. Esta semana con el equipo multidisciplinario conformado entre todas las partes para poder dar a conocer finalmente la propuesta. Lo que dicen desde el MPC es que hay una propuesta de qué hacer con el tema Metrobús. Lo de los buses convencionales. No sé cuál es. Eso fue lo que anunciaron preliminarmente. No sé cuál es, pero están trabajando, esta semana ajustan y yo creo que el próximo martes en la Caja Negra podemos Adelantar. adelantar o contar ya en Contar, detalle, ¿verdad? ¿no? Ingeniero Pablo Callizo, ¿cómo estás, ingeniero? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? 26 años y posiblemente poder traer la solución, una solución al problema, al drama del tránsito, Con el un tráfico tuit. terrible. Con un tuit. ¿Por qué con un tuit? El domingo fue, Pablo. El O el viernes. sábado. El viernes. El día después de... El día después del feriado. El feriado. Bueno, publicó en su cuenta de Twitter un mapa que él cuenta que él diseñó, donde plantea las posibles alternativas para tener un subte en Asunción y generó un montón de comentarios, incluso después, incluso una reunión en horas públicas, sobre la posibilidad y la factibilidad. Y es así, Pablo, ¿se puede tener un subte en Asunción? Sí, Pues... desde el punto de vista técnico todo es posible. O sea, tenemos casos de subte en Nueva York, en Ciudad de México, que son lugares que tienen también mucha agua como tenemos nosotros. Realmente, desde el punto de vista técnico, todo es posible, ¿verdad? Por más de que acá va a costar un poquito por el tema de los desagües pluviales que tenemos que rediseñar un poco los sistemas, todo es factible, ¿verdad? Pero hay que considerar el costo que tiene el subte. El precio del subte es bastante elevado. Ya ¿De que, cuánto se habla, ingeniero? Y estamos hablando de cerca de 250 millones el kilómetro. O sea, es realmente un proyecto muy ambicioso, muy grande. Pero yo al crear ese mapa, realmente lo que estaba buscando era despertar ese interés de la ciudadanía. Era tratar de generar ese debate que se formó luego de eso sobre nuestro sistema actual de transporte, ¿verdad? Cuáles son las opciones que tenemos hoy en día, cuáles son las alternativas que se pueden proponer. Y tuvo buena repercusión, ¿verdad? Muchos hablaron de que el subte de por ahí no es factible en el corto o mediano plazo. Por el costo. Por el costo. Pero otros propusieron el sistema de tranvía, por ejemplo, o como se mencionó hace rato, el tema del teleférico, o incluso carriles exclusivos para buses. Todos son distintas alternativas que hay que analizar y yo creo que hay que implementar soluciones para lo que es Asunción y el área metropolitana. Así como quedó el proyecto Metrobús, finalmente, ¿cuál a tu criterio sería una opción viable? ¿Cómo están las cosas? Y yo creo que lo más importante en este momento es tener los datos. Porque hoy en día no sabemos realmente el origen, el destino de las personas, hacia dónde se van, por qué se van. Entonces necesitamos realmente un plan maestro de lo que es el transporte en el área metropolitana. El último plan se hizo en 1998, o sea, estamos hablando de hace 20 años atrás. Entonces hoy en día, si uno quiere desarrollar un proyecto serio,
tiene que tener esa información, ese respaldo para poder realizarlo. Ahí dijiste, como estaba leyendo hoy a ver cómo esto se puede llevar adelante. Proyecto maravilloso, ¿verdad? Pero lo primero que te habrán dicho incluso esto es una locura. Principalmente el tema costo y el tema agua, el desagüe cloacal, etcétera, etcétera. No sé si va a coincidir por la cantidad de habitantes, esa relación inversión. Costo-beneficio. Costo-beneficio, ¿verdad? Eso por un lado. Pero mencionaste el plan maestro de transporte. El plan maestro de transporte se tiene que hacer cada 5 años. Convengamos. La última vez dijiste fue en 1998. Cada 5 años se tienen que reunir todos los involucrados y tienen que decir, ¿qué es lo que falta ahora? Falta un viaducto acá, falta un puente allá, no tenemos que ampliar la avenida. Eso no se hace. O sea, a mí me dijeron que eso, no sé por qué no es operativo. Por eso esa discusión que se había dado, ¿te acuerdas con el puente de Chaco y compañía? Sí, eso forma parte del plan maestro de transporte, ¿verdad? Para desarrollar Asunción del otro lado de la ciudad. Porque Asunción hoy crece solamente así como una media luna, a diferencia de otras ciudades, etcétera, etcétera. Pero en el plan maestro de transporte, vos decís que esto se puede incluir teniendo en cuenta hoy el drama que sufrimos los que estamos en Asunción o lo trabajamos en Asunción o vivimos en el área metropolitana. Tenemos que solucionar alguna vez. Tiene que haber por lo menos a largo plazo o no tan a largo plazo un proyecto. Por eso cuando vi este tema del subte y con un profesional, un ingeniero joven como vos que tiene una visión de futuro, dije, ¿por qué no es posible debatir esto? ¿Por qué no es posible hablar? Y hoy hablaste con la gente del ministerio. Sí, hoy tuve una reunión con el director de la Dirección de Proyectos Estratégicos del MOPC y justamente estuvimos hablando sobre todos estos temas, sobre la factibilidad del sistema de subte y de otros sistemas, ¿verdad? Como el tranvía, el teleférico. Pero coincidimos en lo mismo, que falta ese plan maestro como para poder tomar esas decisiones. ¿Y si por quién tiene que hacer ese plan maestro? Y quedamos en que íbamos a proponer eso al Viceministerio de Transporte, como para poder tener esos datos y una vez que tengamos esa información se puede plantear algunas soluciones. Eso es lo primordial que nosotros debatimos como para tener un norte hacia dónde ir, ¿verdad? Porque no podemos agarrar y hacer nomás, bueno, por Mariscal López yo supongo que vamos a tener mucha gente y hago nomás ya mi línea de tranvía. Ya hicimos algo así y notamos que no funcionan las cosas entonces así. Necesitamos realmente esos estudios y también de la parte urbanística. Mencionaste lo del puente de Chacoí. Muchos están de acuerdo con ese proyecto, pero realmente a mi parecer va a ser contraproducente porque nos estamos expandiendo de forma horizontal, estamos yendo cada vez más lejos, estamos yendo pasando Limpio, pasando J. Augusto Saldívar, pasando Ipané, ahora vamos a pasar al lado del Chaco. Y eso es lo que genera... Es más cerca de, por lo menos del microcentro. Claro. Que Limpio, Pacaraí, sí. Cacupé. Hay gente que viene todos los días en bus desde Cacupé. ¿Cuánto Sí. tiempo tarda? 2 horas y Muchísimo. media, 3 horas y media. Más. Vos haces la cantidad de horas que te lleva por día estar en el bus. Calidad de vida. Perdés tiene la mucho que ver mitad con de eso, tu vida, sí. perdés en el traslado, ¿verdad? Claro, pero esto también de irnos al Chaco genera esa dispersión urbana. O sea, cada vez nos alejamos más, gastamos más en combustible, en tiempo, en logística, en materiales. Entonces, por eso también el transporte es interesante, hay que analizar cuándo se hacen estos proyectos grandes. Cuando decidiste hacer ese trazado que estábamos viendo recién en el informe, Sí. ¿qué tuviste en cuenta? ¿Por qué incluiste una cuestión de sentido común, una cuestión de lógica? Ahí está, ese trazado. ¿Por qué incluiste esas arterias? Y si nos puedes explicar, por favor, ahí está en pantalla, esas líneas verdes, amarillas, rojas, ¿qué son? Bueno, el mapa está inspirado en el mapa conceptual, en el diagrama de tránsito que se utiliza en los subtes de otros países, ¿verdad? En Nueva York, en Londres. La idea del mapa es que las líneas sean horizontales y verticales y a 45 grados como máximo. Por eso es que geográficamente no es tan perfecto, pero lo que busca es que sea fácil para el usuario, para que uno pueda entender, mira, ahí tengo que bajarme, acá tengo que subirme, puedo hacer el intercambio de líneas en esta estación. Entonces, justamente para facilitar al usuario. Y las líneas, yo elegí justamente son las líneas más transitadas dentro de Asunción, que son la principal, que es Eusebio Ayala, con Mariscal López. Luego tenemos la verde, que va desde el norte a sur,
desde lo que es el Botánico hasta cerca de Lambaré. Luego tenemos la circunvalación, que es de Madame Lynch, que da la vuelta y termina en Cacique Lambaré. Y luego las troncales, que son las alimentadoras, que serían General Santos, Cuixec, Sacramento y San Martín. Entonces es una red integrada de transporte y que también eso va acompañado de un sistema de buses, por ejemplo, que es algo que yo también creo que hace falta en nuestra ciudad, una reingeniería de lo que son los itinerarios de los buses. Hoy tenemos muchos buses que pasan por la misma calle y tenemos zonas aisladas, totalmente aisladas que... Claro, el tema de los itinerarios. ¿Verdad? Los itinerarios, tenemos itinerarios de hace más de 30, 40 años y hoy la ciudad crece, la demanda cambia, la gente prefiere irse a otro lugar. Entonces tenemos zonas aisladas que hoy están creciendo, como es Santa Teresa, Aviador del Chaco, como Las López, que están totalmente aisladas en lo que se refiere a transporte público. Una persona que tiene que ir a trabajar tiene que caminar muchas cuadras, tiene que esperar muchos colectivos, tomar 2, 3 líneas a veces. Incluso si yo trabajo hacia el seminario, quiero irme al centro, que es a prácticamente 1 kilómetro, no tengo ni un transporte público que me lleve directamente. No. Tengo que caminar mínimo 10, 12 cuadras para bajarme otras 10, 12 cuadras lejos y hacer un recorrido súper largo. Por eso es importante ese plan maestro de transporte, como para realizar esa reingeniería de lo que es. ¿Tú tenés una especialidad en movilidad urbana, ingeniero? Yo hice un curso en lo que es tránsito y transporte, pero quiero hacer más adelante un posgrado en lo que se refiere a ese. Y sobre este planteamiento en particular, ¿qué te dijeron en el MOPC acerca de la factibilidad y la posibilidad de incluir una opción así? A ellos les gustó la idea y justamente por eso la semana que viene nos reunimos nuevamente como para ver las opciones a futuro. Yo creo que es factible tener un buen sistema de transporte acá y es algo que tenemos que plantearnos. Necesariamente. Yo estaba viendo acá publicaciones. Para el costo, ¿verdad? 250 millones de dólares. ¿Cuánto costó o cuánto fue el préstamo Banco Interamericano de Desarrollo Proyecto Metrobús? En principio 90 más 120 millones de dólares. Terminó un poquito más Un grande. poquito más después, ¿verdad? 130 millones de dólares. Tren de cercanía. ¿Hace cuánto estamos hablando del tren de cercanía? Años. Que va a hacer 15 kilómetros a ver, ¿desde dónde? Desde Pacaraí hasta Asunción. hasta Asunción. ¿Hace cuánto que estamos con el tema del tren de cercanía? Ya perdí el... 300 millones de dólares. Es una locura. No solo que 300 millones de dólares. Tren de cercanía, es muy interesante, ¿verdad? Yo digo, si es factible esto que dice el ingeniero Callizo, estamos a plata en hacer un subte, ¿verdad? Por eso es importante que se tenga este plan maestro de transporte, MOPC, Viceministerio de Viceministerio Transporte. Intendencia de Asunción, municipios, ¿verdad? Municipios, también área metropolitana, FEPASA, o sea, varias, Ministerio de Hacienda para el tema de la plata y Comisión de Transporte del Parlamento. O sea, sentarnos y diseñar esto a largo plazo. Lo que pasa es que cada gobierno, cada uno quiere inaugurar su viaducto y su puentecito, ¿verdad? No sé si tenemos esta visión a largo plazo. Y este gobierno perdió un año, desde que suspendieron las obras del Metrobús hasta Hoy, hoy. cuando se sepultó el juicio político, es como que tuvimos una nueva elección y hoy hay un antes y un después en este gobierno. Empezó este gobierno. Tienen 4 años. Tienen 4 años, ¿verdad? Ojalá tenemos. Pero este tema del transporte, todos los días, ingeniero, vos seguro que estás también en redes sociales, vemos el reclamo. Ya no hay hora pico en Asunción, No. ¿verdad? Hora Y lo pico te dicen a las sufrimos 7 todo. cuando salen los chicos, cuando entran, o a las 5 de la tarde. Hora pico en Asunción es todos los días. Todos los días. Y lo sufrimos todo, no hay excepción. Y lo que decía también hace rato, el tema calidad de vida. No puedo yo, para trasladarme acá de Unicanal del centro, para irme hasta Fernando La Mora, tardar 2 horas. ¿Para hacer cuánto? Para hacer 10 kilómetros. ¿Verdad? Entonces, esto es un tema que tiene mucho que ver con una cuestión también de salud pública, calidad de vida, el tema del combustible, el tema ambiental. O sea, tantas cuestiones hay detrás del tema transporte, ¿verdad? Sí, entonces, alguna vez tenemos que tomar en serio, ¿verdad? Por eso me pareció brillante este tema de encarar un poco, debatir esto. Acá veo mensajes que me ponen al WhatsApp, me dice, eso es una locura, ¿de dónde vamos a sacar la plata?
Sí, pues sí, estamos hablando de Claro, tirar 300 pues sí, millones de claro, dólares en un de tren. cercanía, vamos a tirar 15 kilómetros, 300 millones de dólares, un proyecto Metrobús que parece que no se planificó, evidentemente no se planificó también, por eso estamos trancados con este proyecto, 120 millones de dólares, pues ¿por qué no pensar en grande, verdad? Porque yo creía que siempre nos dicen que ni siquiera podemos solucionar el problema del raudal en Asunción, vamos a tener subte. Eso es imposible, te dicen, ¿verdad? Claro. Pero yo supongo que por tu experiencia, tu condición de ingeniero, tuviste en cuenta todos esos factores, ¿verdad? Sí, obviamente estamos hablando de algo a largo plazo, ¿verdad? Pero se puede, todo es posible, solo que requiere esa inversión costosa para lo que es el subte. Igual, volviendo a lo que es el tren de cercanía y Metrobús, yo creo que ambos proyectos son factibles y son necesarios. Es cuestión de que se ejecuten únicamente, pero yo creo que una vez que se termine, van a ser realmente proyectos que ayuden a la ciudadanía y que descongestionen un poco lo que es el tránsito en Asunción, porque es algo que necesitamos. Claro, todos los proyectos se puede hacer y es interesante. Yo me refería nomás a optimizar los recursos, ¿verdad? Optimizar los recursos, o sea, de todos estos proyectos, de toda esta cantidad de plata que se tiene, o sea, ¿dónde podemos optimizar? ¿Dónde conviene más? ¿Dónde conviene más y dónde va a ser más efectivo, ¿verdad? Yo supongo, ojalá tengamos todo, ojalá tengamos el Metrobús, ojalá tengamos tren de cercanía, ojalá tengamos subte, el teleférico, que yo pensaba que era un imposible, pero ya sí se puede hacer eso, ¿verdad? No, es que técnicamente, como vos decís, se puede absolutamente todo. El tema es una cuestión de dinero y, como dice Jorge, de hacer esa relación costo-beneficio, ¿verdad? ¿Te hablaron de algo de eso? Sabemos que hay un proyecto que se va a presentar nuevamente, pero ¿te adelantaron algo de qué es lo que se va a plantear con el Metrobús? No, sobre Metrobús no hablamos en sí. Pero sí del tema del subte. Eso se planteó y vamos a tener una reunión la semana que viene. O sea, no descartaron como una opción. No descartaron. Justamente le gustó. Es más, yo creo que es más factible hacer un tranvía, por ejemplo. A mucha gente por ahí no le gusta porque le saca espacio al automóvil. Porque si vamos con el tranvía vamos a ir por el asfalto, por la calle. Pero hay que considerar que la calle es de todos. O sea que vos podés sacrificar un carril y vas a ver que menos gente va a querer andar en auto porque va a tener solamente un carril por cual transitar. Entonces va a tardar más. Pero si tiene un carril exclusivo para el tranvía, va a llegar mucho más rápido a su trabajo. Entonces son millones de cosas que hay que analizar. Tengo que hacer una pausa. Explícame mejor el tema del tranvía. Yo estaba convencido con el subte, con el tranvía, sí. Con las callecitas que tenemos en Asunción, a veces se va a complicar. Pausa, ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra, último bloque. Acá un par de mensajes. Me dice factor económico es la clave, hay varias modalidades, préstamos, APP, llave en mano, etcétera, etcétera. Eso es una cuestión que, pero primero tenemos que tener la voluntad política de hacer y diseñar este plan maestro, reactivar y mover, ¿verdad? No que cada municipio decida hacer obras por su lado, solo el MOPC sin un trabajo coordinado. Y lo otro, yo sé que revisaste esto, Pablo, ingeniero. ¿Qué se tiene que dar para que yo deje mi auto en casa? Bueno, más que nada tiene que haber la motivación de parte del sector de transporte público para que uno deje un poco la comodidad de lo que es el vehículo y opte por el transporte público. Yo tengo un vehículo personal, llego en 15 minutos a mi trabajo manejando y en bus llego en 25. A veces opto por irme en bus justamente para descongestionar un poco y también para ayudarme a mí mismo, porque al usar el transporte público uno camina más, deja de ser un poco sedentario, ahorra en combustible, ahorra el estrés. Entonces es también una decisión personal de cada uno, de ir cambiando un poco, de por lo menos, bueno, esta semana un día voy a dejar el auto, voy a irme en bus. O de por ahí tengo que hacer un trámite y tomo un bus cada tanto. Entonces es también dejar un poco, cuesta muchísimo. Dejar la comodidad. Una vez que uno se acostumbra a
moverse por toda la ciudad, moverse de noche, de día con el auto. Es un sacrificio enorme, pero creo que cada uno debería empezar a hacer esos pequeños cambios y obviamente exigirle a nuestras autoridades Claro, que... pues yo quiero, supongo que yo sea así optimista, altruista como vos, quiero dejar el auto para ahorrar, para colaborar con el ambiente, me voy a Mariscal López en horario pico y me subiste colgado a uno de estas unidades de transporte público. Sí. No, ese es el paso personal, ¿verdad? Claro. De parte del Estado necesitamos que los transportes públicos sean más eficientes que el automóvil, o sea, que uno llegue más rápido a través de esos medios. Por ejemplo, tener un carril exclusivo para buses o de por ahí que hayan políticas que desincentiven el uso de los vehículos particulares, que a mucha gente no le va a gustar, pero es algo necesario. Por ejemplo, poner un peaje al ingresar a la ciudad, cobrar por estacionamientos. O sea, Se habló mucho de eso, pero nunca... Entonces son muchas ideas, muchos proyectos, pero que no se ejecutan finalmente y acá no... Tampoco pasa no se produce el por, efecto. como algunos dicen, necesitamos un viaducto en tal intersección, necesitamos otros viaductos. Voy a hacer 100 viaductos, voy a hacer 100 viaductos o paso a desnivel o hasta una autopista, puedes hacer, pero se van a llenar de autos si no mejorar el sistema de transporte público. Así es. ¿Verdad? Así mismo, ese es el modelo americano, que es justamente agrandar las calles, hacer viaductos, túneles, pero eso lo único que hace es incentivar más el auto, porque Claro. uno pasa el viaducto y llega más rápido, pero ese es el tráfico inducido, como se conoce. Entonces, cuando parece que es más rápido, por ejemplo, el tema de la costanera, uno agarra la costanera y parece más rápido, cada vez más gente va a usar y a la larga eso se congestiona Aparte de que también. siempre está cerrado, ¿verdad? Sí. Aparte. Ese es otro tema. Pero ese es el tráfico inducido que generan justamente todos estos proyectos Es que viales. nosotros vemos en otros países. Yo en el Twitter vi que pusiste algunos ejemplos, no sé, Corea, no sé por qué, no sé, ni tan lejos, acá en Buenos Aires. Hicieron su metrobús Funcionan las bicisendas, en un por año en la 9 de julio. Y cortaron y rompieron la 9 de julio y hicieron. Y en un año tuvieron su metrobús. Por darte un ejemplo, en otros países te parten edificios, pues tiene que hacerse la obra y se hace. Acá nosotros no podemos hacer un paso, un cruce de desnivel en Tres Bocas, me parece, porque se van a manifestar allí los comerciantes. Y eso impide. Acá me acuerdo Ahora lo del botánico. Cuando Carlos Filisola era intendente, bueno, a lo mejor ustedes ni nacieron todavía, cuando Filisola era intendente, quería hacer un viaducto en Petirosi, Perú. Petirosi, Perú. 5 locales comerciales se manifestaron y se abortó el proyecto. Entonces acá tiene que haber voluntad de hacer, ¿verdad? Sí, o poner el ejemplo acá, Bolivia, para no irnos a Corea, a China, cuando te hacen esos puentes colgantes. Acá anda a Bolivia, mira la infraestructura que tiene Bolivia, que entre paréntesis el ministro Vims se fue a Bolivia y vio el tema del teleférico y se entusiasmó y quiso Y traer acá, vino ¿verdad? una empresa interesada a preguntar, Sí, ¿verdad? que entre paréntesis, creo que un paraguayo también está metido allá en el negocio. ¿En serio? Sí. Ah. Entonces, ¿por qué? Y depende mucho de la voluntad también, ¿verdad? De la voluntad política y de la voluntad de la ciudadanía. Porque proyectos hay, ¿verdad? Pero vamos a ponernos todos de acuerdo. Claro, ese es el paso que nos falta. De por ahí cada uno busca su interés personal, pero al final lo único que ponemos trabas somos nosotros. Es cuestión de que cada uno ceda lo suyo y cuando son proyectos grandes que benefician a toda la población hay que ponerse de acuerdo y trabajar todos juntos. ¿Vos actualmente dónde estás trabajando? Estoy trabajando en una consultora vial, hacemos proyectos de rutas. O sea, estás metido plenamente en este... Sí, sí, conozco el rubro. Conoces el ruido, ¿sabes? No es que un día amaneciste y dijiste, yo quiero tener subte y día a día dibujar. No, o sea, no. hay un trabajo elaborado, pensado, Así diseñado, ¿verdad? Sí, totalmente. El tema del asubte quedó bien por el tema del nombre, ¿verdad? Pero... Le pusiste nombre y todo, ¿verdad? Claro, el Asubte. Pero... Claro, y yo dije acá, le iba a decir a mi productora, está mal escrito, se te fue una A, le dije, subte. Asubte. Le puso nombre y todo. Ese era el nombre, ¿verdad? Pero podemos hablar de otro sistema de transporte, ¿verdad? Lo importante ahí era ver la red y ver las calles principales por las cuales moverse. Y todo eso vos llevaste y le mostraste a la gente del ministerio, ¿no? Sí, sí. Incluso se hizo ahí una comparación justamente de que la línea de Eusebio Ayala, por ejemplo, era similar a lo que es el Metrobús, la línea de Artigas es similar a lo que es el tren de cercanía. En el río Paraguay se podía ver lo que sería
a futuro, ¿verdad? Un proyecto de ferry. Entonces era más o menos plasmar eso en la realidad y ver que Ese ya... proyecto de ferry, escuché hace 15 años que se tenía que hacer. ¿Por qué te parece más viable el tranvía, dijiste hace rato? Yo creo porque la inversión es menor. Es menor. Estamos hablando de 25 millones por kilómetro. Y además, uno ya tiene la infraestructura para un tranvía, en lo que es el asfalto de las calles, ¿verdad? No hay que excavar, no hay que hacer, como el tren elevado, no hay que hacer pilares y más puentes, sino ya está ahí. Es cuestión de ponerle rieles. Si es eléctrico, tendría unos cables encima. Y es cuestión de No poner... me imagino nuestras calles con un tranvía. En Londres, por ejemplo, tienen calles así pequeñas de 3 carriles, o sea, uno en cada sentido y uno libre como España. Tienen un tranvía perfectamente que funciona. Y el tema del tranvía es que va integrado con otros sistemas de transporte. Entonces puede estar el auto, puede estar incluso el bus. No excluye. Claro, no excluye. ¿Y qué opinas de este proyecto de Pankow, ¿cómo es? El tren elevado, los monorrieles? Y es interesante también. A mucha gente no le gusta por la parte estética, capaz. Pero es un proyecto interesante, es también más económico que el subte. Y es cuestión de analizar cada caso específico. Yo creo que justamente por eso el plan maestro es súper importante, porque no podemos estar a ciegas, no podemos copiar nomás modelos de otros países o tratar de copiar lo que se implementó, qué sé yo, en La Paz o en Santiago. Tenemos que tener esos datos para aplicar a nuestra realidad. Yo siempre digo que la ventaja de adentro, yo no somos subdesarrollados, sino países en vías de desarrollo, ¿verdad? Otros países hicieron un proceso, ¿verdad? Pasaron por varias etapas hasta darse cuenta qué es lo que más les conviene. Entonces no hace falta que hagamos todo ese proceso. Copiemos nomás. Vamos nomás ya a pegar el salto, ¿verdad? Entonces, para no hacer ese proceso de... Para que saber copiar también. Y claro, por eso me pareció por lo menos una muy buena señal por parte de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Que se hayan interesado en la propuesta. Que vieron esto, que el posteo que habló y ya le convocan, ¿verdad? Eso por lo menos es una muy buena señal. Yo no sé si después van a avanzar, ojalá que sí, ¿verdad? Pero es un paso. Es un paso interesante, escuchar opciones, barajar propuestas, porque alguien tiene que tomar en serio el drama del transporte público, no solamente en Asunción, área metropolitana. Imagínate, el billetaje electrónico todavía me parece que no era que el 15 tenían que... Y por eso ya pasamos la fecha. No sé si por la crisis, no sé qué pasó. Ay, puede ser. 5 años hace que está la ley. Pues ya está todo. Ya está todo, en teoría. Billetaje electrónico, algo tan sencillo aparentemente, pues todavía no podemos implementar. Dale, ingeniero, te agradecemos tu tiempo, vamos a seguir en contacto, ojalá que se avance en esto. Y sobre todo ingenieros jóvenes, ¿verdad? 26 años ya con un proyecto, con una idea, y que el ministerio también tiene que optar por este perfil, ¿verdad? ¿Y cuántos ingenieros que hace 40 años están ahí en el ministerio? Me parece que... No se jubilan nunca. Tiene que jubilarse ya algunos. Bueno, nosotros nos vamos. Nos reencontramos el próximo martes. A ver si puede estar la gente del MOPC, ¿verdad? Sería una buena opción, sí. Lo que ellos nos compartieron por mensaje de que están trabajando, ya van a tener una idea de qué hacer con el Metrobús, ¿verdad? Pues no podemos dejar ahora así como está. Así es. Un corte definitivo hay que darle, ¿verdad? O se saca todo eso y que se queda como antes o se continúa. O se continúa, ¿verdad? Nos reencontramos el próximo martes, no se muevan de Unicanal, enseguida viene Oscar Loera, hace Escena del Crimen. Buenas noches.